En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre Leatherface de La Matanza de Texas y su legado en el slasher, pero además de eso vamos a meterle también conexiones que tienen estas películas con Terrifier, así que si os gusta lo que estáis escuchando, quedarse dentro, porque se vienen cositas. Claramente hablando de él tengo que hacer una introducción, y es que este personaje fue un pionero en el slasher y en el terror, y también tuvo una influencia brutal en el slasher moderno. En el cine del terror, muy poquitos killers han logrado trascender en el tiempo y convertirse en auténticas leyendas, y este personaje es una de esas leyendas. Pero no sé si sabéis este punto, pero es que esta película ha llegado a dar influencia a franquicias modernas como Terrifier, así que hoy vamos a explorar todas estas curiosidades más impactantes del personaje, su importancia en el cine slasher y los guiños que Damien Leone ha dejado en Terrifier para honrar a este icónico personaje. El origen de este personaje es un origen bastante perturbador, ya que es una inspiración real y además esto llegó al cine en forma de la película de La Matanza de Texas. Y es que este personaje está inspirado en Ed Gein, el cual es un verdadero asesino real, ya que Ed Gein fue el verdadero carnicero de Wisconsin. Tobe Hooper fue el director de La Matanza de Texas del año 1974 y se inspiró en este asesino en serie para crear a Leatherface. Ed Gein hacía lo siguiente: profanaba tumbas, fabricaba muebles con restos humanos y hasta incluso desollaba a sus víctimas, prácticas que vemos reflejadas también en la decoración de la casa Sawyer de La Matanza de Texas. Y aunque veamos que Leatherface es más brutal que Gein, el uso de piel humana para crear sus máscaras es un homenaje directo al asesino real, que yo más que homenaje diría que es mostrar lo perturbadora que puede llegar a ser la mente humana en algunos casos. Otro de los puntos más importantes de este personaje es su máscara, ya que detrás de cada máscara que utiliza hay una psicología en cada rostro. Leatherface no solamente usa su máscara para ocultar su rostro, sino que también la utiliza para asumir diferentes roles, o mejor dicho, personalidades, y vais a verlo ahora cuáles son las máscaras y cuáles son las personalidades. Tiene una máscara llamada Killing Mask, que es su máscara de matar y refleja su lado más violento y salvaje. Luego tiene la máscara de Pretty Woman Mask, que es la máscara femenina, que la usa siempre en las escenas donde intenta ser presentable para interactuar con otras personas o otros personajes que aparecen en las películas. Y luego tiene la máscara que se llama Old Lady Mask, que es una máscara que es prácticamente una representación de su sumisión a las figuras maternas de su familia, y esto es una auténtica locura que este personaje utilice esto para interactuar con sus víctimas. El uso que lleva a cabo de estas máscaras lo convierte en uno de los primeros asesinos del slasher en explorar lo que es la dualidad psicológica que tiene una persona, y eso de verdad os lo digo, me parece brutalísimo. Y aunque mucha gente no se haya dado cuenta, este tercer punto del que voy a hablar es muy importante, ya que Leatherface es un killer forzado, ya que podemos verlo como una víctima. Y es que a diferencia de otros iconos del terror, Leatherface es un asesino por obligación, ya que es una víctima del abuso físico y psicológico por parte de toda su familia, es decir, de los Sawyer, quienes lo utilizan como una herramienta para cometer todos los crímenes que vemos en cada entrega, y este elemento lo diferencia totalmente de personajes como Michael Myers o Jason Voorhees, los cuales asesinan por instinto o simplemente por pura venganza. Ahora que hemos visto esos puntos, yo creo que ya va siendo hora de ver las curiosidades de Leatherface, que lo más seguro es que no la conocíais. La primera es que la sierra no siempre fue el arma principal, ya que aunque la motosierra es su arma icónica, en algunas entregas de la saga Leatherface utiliza otras herramientas como martillo, cuchillo y ganchos de carnicero, y esto lo convierte en un asesino muy versátil, capaz de adaptarse a cualquier situación para aterrorizar a todas sus víctimas. También otra de las curiosidades que tenemos es que hay diferentes actores que interpretaron este rol. Leatherface ha sido un personaje interpretado por múltiples actores y cada uno aportando una versión única de este personaje. La primera del año 1974 la interpretó Gunnar Hansen, que interpretó a Leatherface como un ser infantil y obediente y letal. Luego, la del año 2003 y 2006 la interpretó Andrew Brianirsky, que presentó un Leatherface que era más fuerte y físicamente era imponente, era un armario empotrado. Y por último, en el año 2013 lo interpretó Dan Jagger, que ofreció una versión más cansada y más envejecida, por así decirlo, más humanizado de ese personaje, pero era igual de brutal que las anteriores. Cada actor ha dado un matiz diferente al personaje, haciendo de Leatherface una figura compleja dentro del género slasher. Y como última curiosidad tenemos que Leatherface fue una inspiración muy cercana para otros asesinos en
serie del género slasher. Al primer personaje que inspiró fue a Jason Voorhees de la película Viernes 13, ya que este adopta la brutalidad y el uso de armas que son contundentes. El siguiente, como no, y el más brutal para mí del género slasher, también inspiró a Victor Crowley de la saga de Hatchet, que comparte su fuerza sobrehumana y su apariencia que está totalmente deformada. Y por último tenemos también inspiración en Art the Clown, de la saga Terrifier, que todo el mundo la conoce, ya que aquí se toma influencia del desmembramiento que lleva, que es muy meticuloso de todas las víctimas, y el uso de la mutilación como espectáculo. Una vez que hemos visto ya todas las curiosidades, yo creo que tenemos que hablar ya de los guiños que hay en Terrifier de La Matanza de Texas. La primera es la escena de la motosierra en Terrifier 3, ya que aquí hay una escena donde Art the Clown utiliza una motosierra para masacrar a una de sus víctimas, o mejor dicho, a dos, en un cuarto de baño, y es que esta escena es un homenaje directo a La Matanza de Texas, donde Leatherface utiliza la motosierra no solamente como arma, sino como símbolo del terror que este provoca en pantalla. La siguiente escena que tenemos en Terrifier es el desmembramiento de Dawn, que es un tributo al gore de Leatherface. En 2016 salió esta escena y fue una de las escenas más brutales que podemos ver en una película slasher mainstream a día de hoy. Y aquí se ve cómo desmiembra brutalmente a Dawn desde arriba a abajo cuando ella está colgada boca abajo. Y esta escena recuerda muchísimo la brutalidad con la que Leatherface descuartizaba a todas sus víctimas, convirtiendo la violencia en una especie de ritual de arte macabro, por así decirlo. Aquí tenemos otro punto que también utilizó Terrifier, que es el uso del espacio claustrofóbico, ya que la casa de los Sawyer en La Matanza de Texas es un personaje en sí mismo y es un lugar hiperclaustrofóbico que intensifica muchísimo más el terror cuando lo vemos en escena. Y aquí Damien Leone adoptó esta misma técnica en Terrifier 1 al utilizar un edificio que estaba prácticamente abandonado para atrapar a todas las víctimas que vemos en Terrifier 1 y convertir el escenario en parte del terror de la película. Y por último punto tenemos la ausencia de motivación en Art the Clown, ya que Leatherface y Art tienen el terror de lo inexplicable, y ambos personajes comparten la ausencia de una motivación clara para todos sus asesinatos. Leatherface mata porque su familia se lo ordena, lo obligan, mientras que Art the Clown parece hacerlo por pura diversión, ya que para él esto es un acto de arte, y esta falta de motivación y razón convierten a ambos en figuras impredecibles y aterradoras en este género. Y ya como último punto tenemos que ver la importancia de Leatherface en el género slasher. Como primer punto tenemos que ver que es el fundador del slasher moderno. La Matanza de Texas es considerada para muchísima gente una de las primeras películas slasher que estableció las siguientes bases del género: un asesino enmascarado, un grupo de jóvenes desprevenidos, una atmósfera de aislamiento y desesperación, y la violencia gráfica y explícita en una película mainstream en los cines. Sin Leatherface, el cine slasher no habría evolucionado hacia lo que es hoy día. Como siguiente punto tenemos también el impacto cultural, ya que Leatherface es un icono del terror que ha trascendido durante generaciones. Su máscara y su motosierra se han convertido en símbolos reconocidos en la cultura popular, apareciendo hasta incluso en videojuegos, cómics y merchandising. Además, que su influencia ha sido clave en el desarrollo de asesinos modernos como Art the Clown, que llevan su brutalidad a un nivel aún mucho más extremo. Y como último punto aquí sobre la importancia de este personaje en el género slasher, tenemos la humanización del monstruo, ya que Leatherface fue uno de los primeros asesinos en serie en ser presentado como una víctima de todo el entorno que lo rodea, humanizando así al killer de la película y de la saga. Y esta característica ha sido adoptada por otras franquicias, mostrando que incluso los villanos pueden ser trágicos y además también unos killers muy complejos en el cine. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como habéis podido comprobar, Leatherface no es solamente el pionero del slasher, sino que es el arquitecto de muchísimas de las pesadillas que hoy dominan en el género. Sin la brutalidad de este personaje y la complejidad que tiene, personajes como Art the Clown no existirían a día de hoy. Y aunque Terrifier ha llevado la violencia a otro nivel, nunca tenemos que olvidar, o nunca debemos de olvidar, que el primer grito del horror en el cine slasher lo dio un hombre con una máscara de piel y una motosierra en mano. Así que, ¿qué opinas de este personaje? Si os gusta, solamente me tenéis que comentar abajo si este personaje es uno de los favoritos de ustedes. Y antes de despedir el vídeo tengo que felicitar a Angelin Marín Rojas, que hoy es su cumpleaños, y hoy quiero que todo el mundo que vea este vídeo ponga abajo felicidades a Angelin Marín, porque hoy tiene que pasar un día increíble. Así que un tremendo abrazo y espero de verdad que hoy lo pases genial y muchísimas felicidades. Nos vemos ya en el siguiente vídeo, que será el martes que viene. Adiós.